Hola y bienvenido a tu canal Santaco. Mi nombre es Rafa y en el vídeo de hoy descubrirás las últimas novedades y sorpresas que la industria de los videojuegos tiene para ofrecerte este mes. Prepárate para sumergirte en emocionantes aventuras y descubrir nuevos mundos virtuales que te dejarán sin aliento. En este vídeo te mostraré los mejores juegos por fecha de aparición. Prepárate para revivir momentos épicos y descubrir nuevos tesoros del mundo de los videojuegos. No te pierdas esta lista con los mejores juegos lanzados en mayo de 2024. El primer juego que aparece es Prison Architect 2, una secuela del simulador de cárceles Prison Architect, que da un salto a los gráficos en 3D. Tiene un toque de dibujos animados que personalmente me gusta en este tipo de juegos. En el plano de la gestión y estrategia, aumenta con la capacidad de construir varias prisiones en la misma ciudad, con distintas políticas penitenciarias para cada una. Los internos crean amistades y enemistades con otros reclusos, por lo que son más cosas a tener en cuenta a la hora de gestionar las cárceles y sus inquilinos. A continuación te mostraré el increíble juego Venture to the Village, disponible para PC, PlayStation 4 y hasta PlayStation 5. ¿Estás listo para sumergirte en un mundo lleno de aventuras, peligros y misterios? Sumérgete en la extraña ciudad de Rainy Grove, tomada por los Viles en este Metroidvania, en plataformas de acción a cargo de Studio Cube y Aniplex. Ábrete camino a través de terrenos prisioneros y derrota jefes formidables para absorber sus poderes. Salvarás a tu ciudad y encontrarás a Ella, tu amiga desaparecida. Prepárate para la aventura con el próximo lanzamiento de V-Rex. No te pierdas esta oportunidad única para sumergirte en un mundo lleno de acción, magia y vampiros. Creado por Stunlock Studios para PC y PlayStation 5, en el que somos un vampiro sediento de sangre que debe alimentarse de los asentamientos cercanos para aumentar su poder y evadir las amenazas. Expande tus dominios en un mundo abierto y gánate aliados para dominar el mundo de los vivos. Únete a la diversión y prepárate para conquistar la noche. Descubre la emocionante aventura Rainbow Cotton, renovado con maravillosos gráficos en 3D. Los niveles incluyen jefes enormes, rutas alternativas para explorar que garantizan un alto valor de jugabilidad. Disponible a partir del 9 de mayo en PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series. Sumérgete en un mundo lleno de color y diversión con este increíble juego. Es un videojuego de acción. Shooter Out es la quinta entrega de la saga y la primera en abrazar el 3D. A continuación, el esperado lanzamiento de Homeworld 3 para PC el 13 de mayo. Prepárate para una aventura épica en el espacio. Juego de estrategia en tiempo real con espectaculares batallas espaciales. En el campo de batalla se te pondrá a prueba tu liderazgo en modo de un solo jugador o en el modo multijugador. Asume el control de una flota y lucha en impresionantes batallas espaciales en 3D mientras la historia se desarrolla a escala galáctica. Tienes absoluta libertad estratégica. Enormes naves espaciales llamadas megalitos añaden terreno en 3D al campo de batalla clásico de Homeworld. Utiliza los restos de esta antigua civilización para atraer a tus oponentes. Continuamos con Sunya Game Maker R Evolution, que es un RPG a cargo de Compiler Head para Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, y el objetivo de este juego es reconstruir y gestionar una empresa de juegos mientras vas completando las distintas mazmorras de este nuevo título de rol en tiempo real. Además, estará protagonizada por la versión adulta de la diosa Olbernet, uno de los personajes más queridos de Gaming Industries. Construye tu empresa y conviértete en una gran corporación.
Continuemos con Ghost of Tsushima Director's Cut. Es la edición definitiva de la aventura de acción y mundo abierto ambientada en el Japón feudal. Gracias a la compatibilidad con monitores ultrawide podréis contemplar el extenso terreno y los antiguos monumentos con un campo de visión cinematográfico. El juego en PC también ofrece una amplia compatibilidad con mandos. Utiliza Steam Input para reasignar y personalizar el periférico de vuestra elección, según vuestras preferencias. Para una experiencia más envolvente, utilizar un mando PlayStation DualSense. La isla de Tsushima es todo lo que se interpone entre el Japón continental y una enorme flota invasora mongola liderada por el despiadado y astuto general Khotun Khan. El juego Read Only Memories Neurodiver tiene un bonito pixel art inspirado en el anime Cyberpunk de los años 80. Ponte en la piel de ES-88, una telépata con la habilidad de sumergirse en los recuerdos y empleada de Minerva, una poderosa organización especializada en neurotecnología y fenómenos de proyección extrasensorial. Su misión es encontrar a Golden Butterfly, un medio con un talento innato que está causando estragos en los subconscientes de Neo San Francisco. Puede destruir tanto a los jugadores como a su anfitrión, así que los jugadores deben tener cuidado. My Little Pony Accessory Set Mystery, un juego de mundo abierto y misterio. Será compatible con el modo cooperativo para 2 jugadores, lo que te permitirá resolver el misterio con un amigo. Con el trabajo en equipo de todos los ponis, descubre una magia misteriosa que está poniendo al mundo patas arriba en X-Tron, y depende de ti llevar el poder de la amistad a un nuevo nivel, y embárcate en una misteriosa aventura para 1 o 2 juegos. También lo pasarás en grande con tus amigos con minijuegos divertidos. El juego Senua Saga Hellblade 2, exclusivo de Xbox Series y PC, desarrollado por Ninja Theory, lleva en el horno unos cuantos años y gracias a su tecnología impulsada por un Unreal Engine 5 ya ha captado focos y miradas de cantidad de fans. El título llevará la psicología del jugador al límite. El trailer deja claro que tendremos que superar nuestros miedos internos y sobrevivir. Senua vuelve en un brutal viaje de supervivencia a través de los mitos y el tormento de la Islandia de los vikingos. Decidida a salvar a las víctimas de los horrores de la tiranía, Senua se enfrenta a una batalla para superar la oscuridad, tanto interior como exterior. Sobre el papel, System Shock Remake es una remodelación con todas las de la ley del clásico de culto de 1994. Los gráficos con Unreal Engine 4 son nuevos, la interfaz y los controles se han modernizado, la música y los audios se han remasterizado, se han retocado la inteligencia artificial y algunas de las mecánicas, se ha ampliado el mundo y se han introducido nuevos puzzles. Son 9 niveles laberínticos y claustrofóbicos, conectados por una multitud de ascensores que exploramos paulatinamente y en profundidad. La estructura parece sencilla en un primer momento, pues se nos propone ir destrozando los sistemas CPU de cada nivel para finalmente desconectar a la malvada inteligencia artificial. Paper Trail es un juego de puzzles y aventuras de vista cenital. Se desarrolla en un mundo de papel que puedes doblar. Aunque parezca sencilla, la jugabilidad de Paper Trail tiene lo suyo. Como jugador tendrás que unir los caminos para poder avanzar en la historia, lo que pasa por girar, contorsionar, torcer y doblar el tejido del mundo. Explorarás todo tipo de entornos que, como ya habrás podido comprobar gracias al trailer, está hecho a mano. Para hacer frente a la espera, dale una oportunidad a la demo gratuita de Paper Trail que se encuentra disponible en Steam.
Continuemos con Wuthering Water. Tiene un apartado visual espectacular y un combate muy activo. Los personajes que se unirán a tu equipo también tienen un diseño muy cuidado, así como sus propias habilidades de combate y puntos fuertes que te ayudarán a combatir a los enemigos con los que os crucéis. El juego te ofrece una experiencia muy interesante donde la exploración y el combate son los protagonistas, pero esto no hace que la historia sea menos interesante, al contrario. Explorar te ayudará a desentrañar los misterios que rodean al Te-Calamén y a las criaturas que llegaron con él. KRPG, The Mystery Battlefield, es un videojuego RPG. Este juego requiere que los jugadores estén pensando y propongan diferentes estrategias, y la clave de la victoria será cómo respondan a unas nuevas situaciones de batalla mientras van despejando la niebla para descubrir enemigos, instalaciones y nuevos recursos. El sistema de batalla combina batallas por turnos estilo RPG de estrategia con batallas de cartas. Los mazos se podrán crear con un total de 50 variedades de cartas con diseños únicos. La combinación de estos dos estilos de batalla permite a los jugadores disfrutar de la emoción y de la intensa estrategia que se encuentra en las batallas. Paper Mario The Thousand Year Door es una aventura RPG a cargo de Nintendo para GameCube y Switch, que se estrenará el 23 de mayo. Dobla a Mario en forma de avión para ayudarle a surcar los aires, o planchalo al máximo para poder pasar por las más estrechas rendijas en tu viaje para rescatar a la princesa Peach. La acción se desarrolla en un vasto mundo donde tendrás que buscar los cristales estrellas y te encontrarás con antiguos amigos y antiguos enemigos. En Morbid The Lord of Ire podrás abrirte camino a través de los 5 mundos de Ire, repugnantes reinos horrorosos poblados por 5 facciones únicas, desde montañas invernales hasta ciudades podridas y más allá. Destripar a los 5 señores caídos de Ire y desterrar a los Gahar. Incluso en su derrota, los Gahar nunca murieron real, se fueron a dormir y predijeron su tiempo, esperando pacientemente su oportunidad de levantarse, y ahora es cuando nosotros tomamos el papel y debemos avanzar para completar nuestra misión. Enfréntate a espantosos enemigos en una perspectiva 3D completamente nueva. En principio, los jugadores que ya posean Dragon Ball Xenoverse 2 en PlayStation 4 y Xbox One podrán conseguir las nuevas versiones en carga. Además, existirá la posibilidad de transferir las partidas guardadas a las nuevas consolas. Si bien Bandai Namco y Ring, el estudio desarrollador, no explicaron cómo será el proceso para acceder a estos beneficios. Este juego es la secuela del exitoso título de acción y lucha protagonizado por los personajes más famosos del manga anime Dragon Ball, con viajes en el tiempo, grandes posibilidades online y un amplio editor de personajes. Multiversus es un videojuego de acción y lucha free to play, el Super Mario Bros. Con personajes del universo War, que ofrece divertidas y espectaculares batallas de 2 contra 2, controlando a personajes tan diversos como Batman, Bugs Bunny, Gizmo, Rick y Morty, Tom y Jerry, Superman, Arilla Star, recreando con todo lujo de detalles y muy diferenciados en sus combates por equipos de 2 contra 2. Ofrece un excelente gameplay que ha convencido a los mayores amantes del género, también gracias a un excelente código de red que permite combates online que funcionan a la perfección. Umbra Clash se trata de un juego de plataformas 2D con un diseño artístico muy característico, protagonizado por una gata que trata de romper el ciclo de la vida y la muerte. La gata intenta volver desesperadamente con su dueña tras haber muerto, y para ello debe atravesar el plano de la sala, que lleno de peligros a cada paso que la matan con un simple golpe. La gata resucita cada vez que muere gracias al poder del ánima revive. Con cada resurrección, Kong adquiere la habilidad de un animal diferente, como un perro o un murciélago, pero cada vez que lo utiliza, la gata se acerca cada vez más a una forma humana.
Finalizamos corriendo con el juego F1 24. Llega el juego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1, uno de los juegos de velocidad deportiva más completos del mercado, con todos los circuitos, pilotos y coches oficiales del 2024. FIA Fórmula 1 World Champion, un simulador que ofrece desde una conducción sencilla y accesible para aquellos jugadores que no se quieran complicar la vida, a un público juvenil que se está iniciando en el mundo de los videojuegos, hasta un gameplay muy completo, profundo y realista, capaz de satisfacer a los mayores amantes del motor y en concreto de la Fórmula 1. Con este último juego finalizo el vídeo, así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Prepárate para descubrir los juegos más emocionantes que llegarán el próximo mes.